En el caso concreto de la sesión del día de hoy, yo voy a trabajar mucho en base a dos textos, más en general, digamos, hay elementos que provienen de otras bibliografías, pero los textos, digamos, de referencia de la sesión del día de hoy es aquel texto de Gautreaux, ¿verdad?, de Philippe Gautreaux, que ustedes conocen, que apareció en el número 54 de la revista Archipiélago, y que se llama Socialismo o Barbarie, una revista iconoclasta de la Francia de posguerra. Ese es un texto que pueden ustedes encontrar repito, en el número 54 de la revista Archipiélago, que por cierto ya desapareció, pero bueno, el número 54 está dentro del acervo precisamente del cual estábamos hablando el día de hoy, en la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. El otro texto al cual me voy a estar refiriendo es un texto en francés, pero es un texto muy importante, es la editorial del número 24 de la revista Socialismo Barbarie, que lleva por título Proletariat français et nationalisme algérien, que quiere decir proletariado francés y nacionalismo argelino, ¿verdad? Es, digamos, la editorial de Socialismo Barbarie, número 24, de mayo-junio de 1958. Esos son básicamente los dos textos a los cuales voy a estarme refiriendo de modo, digamos, más específico. Como decía yo, respecto al encuadre, vamos a trabajar en dos partes. La primera parte de la sesión nos vamos a dedicar a ilustrar lo que yo llamo el evento, es decir, qué ocurrió en Argelia, ¿verdad?, a partir de 1956, ¿verdad? En esa primera parte nos vamos a referir también de modo marginal todavía, pero de alguna forma también consistente, a la reflexión que se lleva a cabo al interior del Grupo Socialismo Barbarie de ese evento, ¿verdad? Y en la segunda parte de esta sesión nos vamos a dedicar a trabajar un aspecto que tiene precisamente mucho que ver con la cuestión de la obra institucional en Castoriadis, que es lo que yo he llamado un poco el efecto analizante de la guerra de Argelia para la cultura política de izquierda en Francia. Como ustedes saben, vamos seguramente a tener oportunidad de regresar sobre ello a lo largo de nuestro seminario. Una de las tesis principales que yo sostengo respecto a la obra institucional de Castoriadis es precisamente el peso específico del evento de la autodisolución del Grupo Socialismo Barbarie que se lleva a cabo en 67, y precisamente lo trabajo en términos de un evento analizante. Aquellos que tienen, digamos, un antecedente en la formación de la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, les parecerá seguramente familiar. Para aquellos que no les parezca familiar, a la hora del debate, al término de esta primera sesión, podemos siempre abordar y tratar de dar un poco algunos elementos respecto a cómo entiendo yo esta cuestión del efecto analizante de un evento para una cultura política, ¿verdad? Entonces, entrando ya más en el evento propiamente, básicamente podemos decir que el evento se marca a partir de una campaña de elecciones en 1956 en Argelia. Como ustedes saben, Argelia es en esa época una colonia francesa, es decir, es un país, digamos, que está donde hay un ejército ocupante prácticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en la época de las elecciones en 1956 en Argelia? Del lado, digamos, de la cultura oficial de izquierda, el Partido Comunista, ¿verdad?, se une, digamos, a lo que se llama un frente republicano y de alguna manera llama un poco a la paz, ¿verdad? La situación en Argelia es una situación muy explosiva, ¿verdad? Hay una violencia sin precedentes, ¿verdad?, en el caso de Argelia. En el caso, digamos, del modo en el cual el Partido Comunista francés se va a posicionar respecto a lo que está ocurriendo en Argelia, el Partido Comunista se va a unir al gobierno de Mollet, ¿verdad?, que es un gobierno precisamente en 56-57, y van a crear, digamos, un frente único con el Partido Socialista, ¿verdad? Me estoy refiriendo
simplemente a la descripción, digamos, del evento. Esta situación, según la editorial de Socialismo Barbarie, y aquí es donde entramos un poco ya en algunos elementos de análisis, ¿verdad? Lejos de aclarar respecto a la naturaleza de la resistencia argelina, ¿verdad?, que es el sentido revolucionario de la reivindicación de la independencia y del rol dirigente del Frente de Liberación Nacional. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera, precisamente frente a la guerra de Argelia, el Partido Comunista va a tener, digamos, una postura muy moderada, se va a aliar, digamos, con el gobierno central en Francia y va a llamar de alguna manera a la calma. ¿Qué es lo que ocurre en los medios, digamos, de extrema izquierda, como es el caso de Socialismo Barbarie? En un primer momento, la guerra de Argelia va a ser, digamos, vista como una reivindicación, digamos, de tipo revolucionario, que tiene en la base un sentimiento, digamos, de independencia, ¿verdad? Es decir, vamos viéndolo, yo creo que es importante aquí, precisamente cuando vayamos entrando en el tema de la discusión en torno al tercermundismo, vamos a tener oportunidad de profundizar sobre este aspecto. Es decir, desde el punto de vista ortodoxo, marxista, ¿verdad?, el hecho de combinar una guerra, digamos, digamos, de independencia, ¿verdad?, basada en un fuerte sentimiento nacionalista, con el esquema de clase, era una cosa que provocaba un enorme ruido, digamos, ¿no? Entonces, vayámoslo viendo, porque ahí se van a ir presentando las cosas, vamos a ir tratando un poco de desmenuzar esta cuestión, ¿verdad? Entonces, el Partido Comunista Francés se declara por la existencia y la permanencia de los lazos políticos, económicos y culturales particulares con Francia. Es decir, el llamado del Partido Comunista Francés va a ser en el sentido de la prudencia, ¿verdad?, de alguna manera reunirse de nuevo con la Francia, etcétera, etcétera, ¿verdad? El gobierno busca evitar una condena de la guerra al interior, ¿verdad? Los representantes de la burguesía en Argelia hablan de que la guerra es prácticamente inevitable. La actuación, digamos, del gobierno francés en ese caso es una actuación prácticamente de un ejército de ocupación que busca a través del terror, digamos, desanimar la resistencia, ¿verdad? Se conjugan obviamente intereses económicos que son determinantes y hay, digamos, una cultura local una cultura muy racista, muy nacionalista y de alguna manera también muy orientada hacia el totalitarismo. Aquí viene el tema que realmente empieza a ser uno de los elementos de análisis, es decir, finalmente el nacionalismo se inspira más en Francia, se inspira más de la Francia de Argelia que en la Francia metropolitana. Aquí hay una cuestión importante, es decir, las primeras manifestaciones de nacionalismo en el caso de la guerra de Argelia, ¿verdad?, no son manifestaciones, digamos, de los franceses metropolitanos, ¿verdad?, son más bien manifestaciones de la Francia en Argelia, es decir, aquellos que de alguna manera se sienten representantes de la Francia en Argelia son los que expresan un mayor, digamos, discurso, un discurso con mayor contenido de tipo nacionalista, ¿no? De alguna manera se habla a través precisamente de este editorial de Socialismo Barbarie, de un cierto fascismo, ¿verdad?, que se habría destapado del otro lado del Mediterráneo, es decir, acuérdense ustedes, ¿verdad?, estamos un poco en la inmediata posguerra, está muy fresco, digamos, el tema del fascismo en Italia, del nacionalismo, algunos movimientos, muchas culturas, digamos, incluso México en ese momento tiene también una particular, digamos, composición respecto a cómo se entiende el nacionalismo, ¿verdad? Hay un aumento, Argentina, ¿verdad?, a través de Perón, una serie de movimientos que de alguna manera reivindican, digamos, el nacionalismo y de alguna manera lo vinculan también a un movimiento, digamos, de reforma profunda, ¿verdad?, de consolidación de los estados nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos un poco en ese contexto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se da una metamorfosis, ¿verdad?, en Francia, en la Francia, digamos, metropolitana, que también tiene una influencia en la situación argelina, ¿verdad? Los medios de información denuncian una falsa pacificación en el verano de 1956 y según
la editorial precisamente de Socialismo Barbarie. Aquí hay un elemento también muy importante que va a ser realmente algo que vamos a tener que discutir mucho en adelante, particularmente cuando trabajemos las posturas de Castoriadis respecto al marxismo. En este editorial se va a hablar de que el proletariado es contaminado por el clima de la guerra colonial, ¿verdad? De alguna forma se va a reivindicar el hecho de que el proletariado francés, al tener una relativa postura hostil ante la guerra de liberación en Argelia, es un proletariado que está actuando en base a una ideología prestada. Es decir, la gente en la izquierda va a decir, no, pues es que los proletarios en Francia no tienen simpatía por la guerra de independencia en Argelia, porque de alguna manera están pensando con la cabeza de la burguesía francesa, ¿verdad? Es decir, es un poco ese tipo de mecanismo el que se está presentando. Es importante que lo tomemos en cuenta porque obviamente después nos va a dar mucho motivo para reflexionar en torno a las posturas que Castoriadis va a ir poco a poco tomando respecto precisamente al destino del movimiento obrero, particularmente en Francia y más en general en Europa, ¿verdad? El proletariado estaría investido de la ideología burguesa, dicen entonces en la editorial de Socialismo Barbarie, ¿verdad? Mientras que se difunden las bajezas del FLN, es decir, el Frente de Liberación Nacional, que recurre, digamos, a métodos sumamente violentos, ¿verdad? Incluso lindando, digamos, digamos, métodos muy condenables, incluso desde el propio punto de vista de la izquierda, digamos, extrema, ¿verdad? Al mismo tiempo que se difunden las bajezas del FLN, se disimula el terrorismo francés, es decir, de alguna manera la potencia metropolitana, ¿verdad? Francia ocupa Argelia y tiene realmente una actitud sumamente totalitaria, ¿verdad? Y de terrorismo realmente, ¿no? Respecto a la resistencia, ¿verdad? En este contexto, la acción de militantes revolucionarios aparece como totalmente abstracta y reina en la vanguardia una confusión ideológica. Aquí es donde entramos un poco ya en esos elementos, ¿verdad? Tengamos un poco en perspectiva esta cuestión que decía yo respecto a la obra institucional y al efecto analizante. Es decir, finalmente, esa confusión al interior de los sectores de izquierda, ¿verdad? De alguna manera va a ser como la matriz de una crítica que después se va a llevar a cabo incluso al interior del propio grupo Socialismo Barbarie, ¿verdad? En 1963, cuando se lleva a cabo la escisión por parte de Lyotard, ¿verdad? Jean-François Lyotard particularmente, ¿verdad? Vamos de alguna manera a ver un poco el rastro, ¿no? De lo que está ocurriendo ya desde la propia guerra de Argelia, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí algunos elementos reflexivos. Por un lado, la propia editorial nos dice que un comunista, ¿verdad?, entendido no solamente como un miembro del Partido Comunista, no puede más que estar a favor del apoyo incondicional de los movimientos de emancipación de los pueblos coloniales. Esta parte yo creo que es interesante, precisamente es una pena que no estén con nosotros el día de hoy los compañeros de la sede en Chiapas, porque precisamente todo el tema, digamos, de la descolonización, ¿verdad?, es un tema que ellos están trabajando mucho, ¿verdad?, a través de un seminario que tiene sede ahí en San Cristóbal, y más en general, bueno, yo sé que mucho de la discusión en América Latina está muy mediada, digamos, por esta cuestión, un poco toda esta teoría de la descolonización, ¿verdad? Entonces, veamos aquí cómo en un primer momento la reflexión al interior de Socialismo Barbarie es en el sentido de que todo aquel que tiene una postura, digamos, por el comunismo debe de alguna manera abrazar, digamos, todo lo que son los movimientos de emancipación de los pueblos coloniales. Como ustedes saben, es lo que va a ocurrir con el propio Sartre, ¿verdad? Sartre en un momento dado va incluso a hacer declaraciones delirantes diciendo que Fanon era, después de Engels, otro de los, ¿cómo se llamaban?, los que manejaban la locomotora de la historia y ese tipo de cuestiones así muy particulares, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante aquí es que hay, digamos, es decir, la guerra de Argelia va a introducir un elemento reflexivo muy fuerte, pues, al interior de los sectores de la izquierda francesa, particularmente haciendo una diferencia muy tajante entre lo que sería la cultura oficial
¿verdad? Y lo que sería, digamos, la cultura más a la izquierda, digamos, del Partido Comunista Francés, ¿no? Basado en un principio cuyo valor es permanente, el de la oposición irreductible de las clases, es decir, de alguna manera, en un primer momento, el hecho de que el proletariado francés no se adhiera y no apoye incondicionalmente lo que sería, digamos, la lucha de liberación del pueblo argelino, va a ser visto como una especie de traición a la clase, ¿verdad? Traición a la clase. En esa época se manejaba mucho ese tipo de, digamos, de términos así muy ideológicos, ¿verdad? Pero bueno, que de alguna manera también pueden irnos dando elementos para la discusión, ¿verdad? En un primer momento, la postura de socialismo barbarie es que hay que reconocer explícitamente el derecho a la independencia por parte de Argelia, ¿verdad? En este sentido, sí, es decir, habría que un poco, en este primer momento, digamos, esta primera faceta, digamos, de la postura que toma socialismo barbarie respecto a la guerra de Argelia, podemos más o menos identificar que socialismo barbarie asimila, digamos, la lucha de los pueblos colonizados por su independencia con un proyecto revolucionario, es decir, de alguna manera socialismo barbarie va a decir, bueno, es que en la reivindicación de independencia y en la lucha por la independencia del pueblo argelino hay un proyecto, digamos, de revolución social, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en un primer momento? Esa misma reivindicación va a empezar a hacer ruido precisamente por el contenido, como decía yo, nacionalista, digamos, de la reivindicación argelina, y de alguna manera empieza a haber también una crítica muy fuerte de algunos actos, digamos, terroristas, ¿verdad?, llevados un poco por los grupos en Argelia, ¿verdad? Se ha instituido un sistema de clase que tiende a modelarse ya sea bajo la modalidad de un capitalismo a la occidental o de un capitalismo de tipo burocrático, es decir, otro, digamos, de los primeros elementos que resalta, ¿verdad?, es precisamente el destino de las guerras anticoloniales, es decir, para el caso particular de la India, ¿verdad?, de Corea, mencionan varios ejemplos, ¿verdad? Lo que ha ocurrido, según la editorial precisamente de Socialismo Barbarie, es que la guerra de liberación ha terminado, digamos, con la instauración, ya sea de una sociedad, digamos, de tipo capitalista tradicional, digamos, en términos un poco de los principios, digamos, del sistema capitalista, o si no, lo que ha ocurrido también es la instauración, digamos, de un sistema de capitalismo burocrático, pues, ¿no? Un sistema donde hay una burocracia que de alguna manera domina, ¿verdad?, la sociedad y de alguna manera dicta las normas, digamos, ¿no? En este caso particular, y ahí va un poco la primera crítica de Castoriadis respecto a lo que será la toma de posición particularmente del Partido Comunista, Castoriadis va a decir que en la gran mayoría de los casos en los que ha habido la sustitución, digamos, de un régimen de tipo feudal por un régimen de tipo capitalista burocrático, el trabajo, digamos, de los partidos comunistas se han orientado a la sustitución del proletariado por el partido, ¿verdad? Aquí empezamos a ver ya algunas cuestiones que yo creo que vale mucho la pena que vayamos un poco anotando. Una de las críticas precisamente de Castoriadis más adelante, al referirse a el propio marxismo y la evolución del movimiento obrero en Europa, ¿verdad?, va a criticar precisamente esta tendencia de la cultura política oficial en Francia particularmente, en la que el partido se convierte un poco como la fuente, digamos, de todo el sentido, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Está de alguna forma algunos ejemplos, el ejemplo de India, de Túnez, de Marruecos, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad?, los partidos comunistas se han encontrado al frente de los movimientos victoriosos y se ha instaurado ahí una dictadura de tipo burocrático, ¿verdad?, como es el caso de Indochina, por ejemplo, ¿verdad? Esta sería una muestra de un desconocimiento. Habría aquí, digamos, toda una puesta en entredicho y un cuestionamiento muy profundo, digamos, de lo que serían algunas de las certezas que antaño habían permitido, digamos, dar respuesta a las cuestiones, digamos, de la relación entre los pueblos colonizados y las metrópolis, ¿verdad? Secretamente que la emancipación nacional perdura
y que se extraña la ideología socialista, y por lo tanto que la lucha de los argelinos no concierne a los obreros franceses. Esa sería una consecuencia que me parece que es de gran importancia, es decir, de alguna manera el hecho de que los franceses, los obreros franceses, no tuvieran, digamos, de entrada una simpatía por el movimiento, digamos, de liberación en Argelia, va a dar, digamos, una primera pauta para cuestionarse respecto precisamente a nociones como va a ser, digamos, la noción de clase, ¿verdad?, y la cuestión, digamos, de la clase obrera como clase, digamos, revolucionaria, ¿verdad? En el caso, digamos, de la postura de socialismo barbarie, la explotación estaría esencialmente ligada a la dominación francesa, es decir, en ese primer momento el hecho de la dominación francesa era automáticamente un rasgo, digamos, de explotación, ¿verdad? Esta cuestión yo creo que vale la pena irla también acotando, porque va a dar también algunos elementos más adelante para la crítica respecto a la instauración precisamente en Argelia de un sistema de tipo burocrático, de tipo partido único, ¿verdad? Aquí hay un elemento también muy importante que nos va a permitir a nosotros más adelante avanzar respecto en particular al, digamos, el encuentro de Castoriadis con la noción de imaginario, ¿verdad? Es decir, habría, digamos, en la lectura que Castoriadis va a hacer del proceso en Argelia, y de alguna manera, de la manera en la cual ese proceso corresponde más a una división entre ejecutantes y dirigentes, habría ahí, digamos, una fuente de inspiración para Castoriadis de lo que sería más adelante la institución imaginaria de la sociedad. Es decir, finalmente hay en Argelia, o se instaura en Argelia a partir, digamos, de una formación, digamos, de partido único y una burocratización, digamos, de la lucha anticolonial, habría ahí, digamos, una instauración de una relación entre ejecutantes y dirigentes y no tanto entre, digamos, trabajo y capital, ¿verdad? En ese sentido, la segunda faceta, digamos, del modo en el cual va a ser leído el evento, digamos, de la guerra de Argelia por parte de socialismo barbarie, va a desligar de alguna forma la guerra de independencia de un esquema, digamos, de revolución proletaria. Va a decir, bueno, de alguna manera la guerra de independencia no cabe, digamos, en lo que sería el esquema de la revolución proletaria, ¿verdad? Yo quisiera quizás dejarlo en ese punto. Probablemente habría alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario al respecto. Me gustaría detenerme ahí para, es decir, fue de alguna manera una especie de ilustración de los eventos, también un poco a través, digamos, de la propia editorial de Socialismo Barbarie. Empezamos a ver ya algunos elementos ahí que son importantes y que nos van a permitir un poco alimentar el debate más adelante, ¿verdad? Entonces me gustaría dejarlo ahí por el momento, ¿verdad? Más o menos tratando de que sean finalmente los 20 minutos previstos. En este momento abriríamos, digamos, un pequeño debate, preguntas, digamos, comentarios, hacemos un receso y luego pasamos a la segunda parte que había yo anunciado a la hora del encuadre de esta sesión. Sí. Ricardo. Sí, era solo para... Nos perdimos una parte de la exposición que hiciste por un problema técnico, y no sé si lo hayas tocado. La idea es también la continuidad que existe entre los debates de ese periodo y digamos, el debate que todavía actualmente se sostiene en relación con los diferentes movimientos, por ejemplo en América Latina, y la distinción entre el debate, por ejemplo, sobre la cuestión de cuál es el papel de la clase obrera en este caso, o del proletariado. Si se revisa
la literatura, por ejemplo, marxista en América Latina actual, todavía está ese debate abierto. Lo mismo, por ejemplo, en Francia. Recuerdo un texto reciente de Daniel Ben Said, en donde hace una crítica a la propuesta de Castoriadis en términos de distinción, tratando de recuperar solo la parte del imaginario y criticando la parte de la interpretación de la crítica al marxismo que hace Castoriadis, tratando de salvar la teoría del valor trabajo, etcétera, ¿no? O sea, solo para mostrar cómo lo que en ese periodo se abre como debate continúa hasta la actualidad. Sí, es muy correcto, muchas gracias, Ricardo. En realidad, es decir, la intención mía precisamente de introducir el seminario a partir, digamos, de la guerra de Argelia y del efecto, digamos, analizante de la guerra de Argelia con respecto a la cultura política de izquierda, digamos, va en ese sentido, es decir, precisamente lo que está ocurriendo en América Latina, los movimientos sociales, de alguna manera están dando vueltas un poco en torno a ese debate. Entonces es por eso precisamente que yo de alguna manera lo recupero, y además me parece como que un evento muy emblemático, digamos, ¿no?, de ese debate precisamente, ¿no? Respecto ya a lo que sería lo concreto, digamos, de la crítica de Castoriadis, como comentaba yo al principio de esta sesión, la sesión próxima nos vamos a dedicar un poco a analizar la cuestión del tercermundismo, ¿verdad? Toda esta crítica que Castoriadis hace del tercermundismo, la manera en la cual de alguna forma él se posiciona respecto al fanonismo, y particularmente lo que aquí yo creo que vale mucho la pena no perder de vista es precisamente cómo en Europa, ante, digamos, el reflujo del movimiento obrero, ante el aburguesamiento, si se quiere decir de una manera muy ideológica, ante el aburguesamiento, digamos, de la clase obrera, hay en la cultura política de la izquierda una especie de vuelco que generalmente termina en regiones como es la región de América Latina, ¿verdad? Todo el tema, digamos, del fanonismo, y particularmente lo que tiene que ver, lo decía yo ayer en una sesión de seminario aquí en la UAM, lo que tiene que ver, digamos, con eso que Castoriadis denomina la indigencia teórica, ¿verdad?, de sustituir el proletariado aburguesado con el campesinado empobrecido del tercer mundo, ¿verdad? Es decir, ahí Castoriadis es sumamente enfático y además muy radical. Él dice en realidad sustituir, digamos, en la condición de sujeto revolucionario al proletariado aburguesado por el campesinado del tercer mundo es no solamente un error político, sino también es sobre todo una muestra de pobreza teórica, digamos, ¿no? Esa parte es sumamente polémica. Yo sé que en particular en el caso de América Latina tiene una gran relevancia. Te digo, vamos a tratarlo pausadamente en la próxima sesión cuando abordemos la cuestión del tercermundismo y la cuestión del relativismo cultural. Ahora bien, entrando ya más en materia, es decir, toda la cuestión, digamos, de lo que sería la teoría del valor, ¿verdad?, y la clase como valor trabajo, etcétera, etcétera. Ahí, independientemente, digamos, de que, bueno, recientemente tenía yo también un debate por correspondencia respecto a esta cuestión con estos marxistas humanistas en Estados Unidos, Peter McLaren, etcétera, ¿verdad? Y entonces yo les decía, en realidad, bueno, ahí el gran argumento de Castoriadis es en el sentido de cómo pasar, digamos, de elementos constantes a elementos variables, es decir, finalmente, cómo concebir que la clase en un momento dado sea el objeto de la alienación, ¿verdad?, y cómo pasar de una condición de clase alienada a una clase revolucionaria, es decir, qué es lo que hace posible que se lleve a cabo ese pasaje. Para Castoriadis, en una lectura, si quieres, a lo mejor un poco esquemática, pero siento yo bastante bien argumentada, para Castoriadis esa posibilidad de pasaje es imposible si no se concibe, digamos,
ontológicamente, pero también políticamente, la posibilidad de la creación. Es decir, esa posibilidad, ¿verdad?, de que una clase o un grupo en un momento dado se sume, digamos, a una acción que transforme radicalmente una sociedad, tiene que ver con la condición del imaginario radical y tiene que ver con la posibilidad de que el imaginario radical, a través del posicionamiento de nuevas formas, ¿verdad?, cree y produzca, o cree, reproduzca y recree a la sociedad, ¿verdad? En ese sentido, todo el tema que hemos estado trabajando, si hay algo de nuevo que le da sentido a nuestro seminario, es precisamente la posibilidad de que a través de una obra institucional la sociedad se esté autocreando, autoalterando. Entonces, iría un poco por ahí, es decir, habría que ver un poco más el detalle, ¿verdad? Precisamente en el texto de Tercer Mundo, Tercermundismo y Democracia, ¿verdad? Lo tenía yo aquí precisamente anotado. Castoriadis nos dice, lo traduzco así al vuelo, ¿verdad? A lo mejor va a ser un poco incoherente, pero ya ahí me avisa, ¿no? Dice para el segundo punto de vista, es decir, el punto de vista marxista, la afirmación es mucho más clara y definitiva. La historia se desarrolla a través de formas cada vez más elevadas, es decir, de alguna manera la historia está caminando linealmente, ¿verdad? Aquel cada vez más, entre comillas, ¿verdad?, se convierte en una especie de obsesión a propósito de todo, no solamente en Marx, sino también en Lenin. En el desarrollo, lo sabemos, el factor determinante no es una tendencia hacia un régimen político, sino el crecimiento de las fuerzas productivas y la sucesión de modos de producción. Es decir, obviamente la crítica que está haciendo aquí Castoriadis es un poco, bueno, aquella que de alguna manera precisamente los marxistas humanistas y otros marxistas de alguna manera no aceptan, ¿verdad? Y es precisamente que para Marx, según Castoriadis, la posibilidad del pasaje de la clase de ser una mercancía a ser un sujeto revolucionario tiene que ver precisamente con el crecimiento de las fuerzas productivas y con la sucesión de modos de producción, y no con la adhesión o la creación de un proyecto político, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues queda abierto ese debate. Yo siento que tenemos que llevarlo precisamente ahora a principios de año vamos a tener el gusto de recibir en el seminario a Claudio Albertani, ¿verdad? Que ha trabajado mucho sobre ese tema, ¿verdad? Que ha visto mucho la evolución de socialismo-barbarie y que ha hecho particularmente una crítica, digamos, de los marxismos contemporáneos, particularmente el marxismo de Negri, ¿verdad? Y de otros personajes. Pero bueno, iría un poco por ahí, Ricardo. No sé si contesta suficientemente es decir, no hay realmente una respuesta definitiva, pero de alguna manera estoy tratando de darte los elementos del debate, pues no sé si estás satisfecho con la respuesta. Ya no está, se desconectaron, ¿verdad? No, ya. ¿Sí me escuchaste, Ricardo? Sí, prácticamente todo, solo el final un pedacito, pero creo que estamos en línea con el debate que trazas. Muy bien. Sí, adelante. Tal vez solo agregaría a algunos otros autores que puede ser muy interesante, contemporáneos, donde este debate sigue presente, que seguramente conoce tú y el resto de los integrantes del seminario, que es a Raúl Civechi. A Raúl Civechi, que por ejemplo acaba de sacar todos los artículos en general y los libros que ha publicado recuperan en parte una posición de crítica al marxismo y de reivindicación de una postura que podríamos denominar autonomista, aunque hay distintas posiciones en esa perspectiva, ¿no? Sí. Pero sigue abierta en una línea que me parece muy próxima, aunque también el debate está abierto
a las propuestas del proyecto que Castoriadis propone, de autoinstitución explícita de la sociedad. Solo para mencionar otra línea que puede ser interesante recuperar. Adelante, Patricia, cuéntame. Sí, mi nombre es Patricia Violeta, vengo de Pachuca, Hidalgo. Mi experiencia con la obra de Castoriadis en un momento en la maestría, es ahí donde yo comienzo a leer sobre este autor. Y con respecto a cómo estoy empezando a encontrar los textos, es de esta manera. A partir de las páginas, yo me empecé a meter y estoy encontrando lo que es Ágora, y encuentro las claves que nos diste, y con eso comienzo a buscar en otros apartados, en otras, que son otros portales, como este de la Fundación, y encuentro los textos, encuentro nada más unas pequeñas referencias, o encuentro las carpetas. Entonces esas son las que estoy yo imprimiendo, las imprimo, y entonces voy a ir subrayando cuál es el que encuentro, ¿sí? Tengo aquí ya lo que es la impresión de Ágora, o sea, todas las claves, y estoy formando la carpeta. Entonces, si gustan ustedes, igual ya en un momento en el que empiece yo a darle una organización, a partir, no sé, si de las claves que están aquí, o una cierta organización a partir de la que ya vaya yo creando, pues está disponible para ustedes, para que comiencen a tenerlo. La otra posibilidad es traerlo en memoria, para que ustedes lo impriman, y así no haya necesidad de dónde buscamos una copiadora o cómo se le hace. O sea, las posibilidades están abiertas. Ya tendría yo a lo mejor los extractos. Es complicado luego porque vienen con protección. Entonces en algunos casos fue reescribir para que ese texto se mantenga como textual, ¿no? Entonces reescribo algunas partes y se las puedo pasar. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia, muy amable. Sí, bueno, esa parte es importante porque efectivamente, como comenta Patricia, Juan Manuel Vera puso una serie de extractos de la obra de Castoriadis en línea. Se los digo de una vez por si alguien tiene curiosidad de revisarlo. Todos esos extractos están, digamos, referidos en la página de Ágora International, pero en realidad esos extractos provienen de un sitio web de la Fundación Andreu Nin, la Fundación Andreu Nin. Creo que es fundanin.org. En la Fundación Andreu Nin no solamente hay esos extractos puestos a disposición por parte de Juan Manuel Vera de algunas obras de Castoriadis, también hay algunos artículos de gente que hemos escrito y que hemos publicado sobre él. Se pueden encontrar ahí varias cosas. Para aquellos que hablan francés, hay también un sitio web que tiene muchos textos de Castoriadis y sobre Castoriadis en línea. Es un sitio web del movimiento libertario en Francia que se llama algo así como Défi Libertaire, ¿no? Como Défi Libertaire. Eventualmente, si a alguien le interesa, le puedo pasar después la referencia electrónica. Ellos tienen también varios textos, sobre todo en francés, ¿verdad?, que son de y sobre Castoriadis. Hay uno en particular que yo voy a estar utilizando en la sesión, no en la próxima, sino en la siguiente, que es de un autor que se llama Premat, P-R-E-M-A-T, Premat, y eso es sobre los puntos de vista de Castoriadis respecto al fenómeno burocrático, ¿no? Christophe Premat se llama, y el texto está en línea, pero bueno, está en francés, ¿no? Pero bueno. Bueno, esos serían, digamos, algunos adelantos respecto a la cuestión, digamos, de la bibliografía. Efectivamente, pues sí es complicado conseguir los textos, pero ya tenemos varios recursos a disposición. Por un lado está el acervo que se está haciendo en el secretariado de la maestría con Yari.
Por otro lado están estos elementos puestos a disposición en la web, ¿no? Que es Agora International. También está el sitio de Magma, ¿verdad? Que algunos de ustedes seguramente conocen, ¿verdad? Está el sitio de Magma, está el sitio de la Fundación André Unín, ¿verdad? Digamos que uno de los primeros elementos de entrada respecto a como efecto analizante o disruptivo, digamos, de la guerra de Argelia en la cultura de la izquierda en Francia, tiene que ver, digamos, con una especie de gran escisión, ¿verdad? Una escisión, digamos, infranqueable, ¿verdad? Por un lado, digamos que habría la izquierda ligada al Partido Comunista Francés, ¿verdad?, que tiene una inclinación pues bastante stalinista, ¿verdad? En la época todavía Sartre defiende, digamos, lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, ¿verdad? Y por el otro lado habría toda una gama, digamos, de grupos, de grupúsculos, digamos, de la extrema izquierda francesa, particularmente referido, digamos, al grupo de socialismo barbarie, muy peyorativamente, según nos comenta Ramdani, ¿verdad? Se hablaba del grupo socialismo barbarie como un grupo trotsko-anarquista, se decía, ¿no? De alguna manera un poco peyorativamente también, ¿verdad? Entonces, digamos que se da en un primer momento esa escisión entre lo que sería la cultura de la izquierda oficial en Francia y por el otro lado todos estos grupos, digamos, alineados a la izquierda del propio Partido Comunista, ¿verdad? En esa época, precisamente, la revista Los Tiempos Modernos, que como ustedes saben es una revista editada por Sartre, ¿verdad?, en la época, Le Temps Moderne, había publicado ya desde los años 50 diversos artículos sobre los movimientos sociales en Argelia. Uno de esos artículos, de nuevo para los que saben francés, eventualmente puede ser que esté traducido al castellano. El artículo se llama Argelia no es Francia, ¿no?, en francés, ¿no? O sea, yo lo conozco en versión francesa, ¿verdad? Argelia no es Francia. Es un artículo escrito por Sartre en 1955. ¿Cuáles son los elementos, digamos, que me parece a mí que tienen una gran relevancia respecto a este efecto analizante de lo que sería la guerra de Argelia respecto a la cultura de izquierda en Francia? En primer lugar, la posibilidad, o más bien la imposibilidad, digamos, ¿no?, de conciliar el carácter nacionalista de la reivindicación anticolonial con el esquema clasista, decíamos en un primer momento, ¿verdad? Sí, en un momento dado incluso se va a hablar de que es una especie de fantasma de la izquierda, el hecho de que todas las luchas tienen que tener, digamos, el socialismo internacionalista como valor, etcétera, etcétera, y un poco se hacen una serie de devaneos, pero lo que sí es un hecho es que el fuerte carácter nacionalista de la guerra, de la reivindicación argelina, ¿verdad?, va a meter muchísimo ruido en algunas de las grandes certezas precisamente del esquema de clase, ¿verdad? El esquema de clase aplicado, digamos, al análisis de lo que sería, digamos, la revolución socialista, digamos, ¿no? Cómo conciliar la reivindicación nacional con los intereses de clase, ¿verdad? En los medios marxistas había sido objeto de debate también por cuestiones históricas que son obvias, es decir, ¿cuál es la situación en la cual se encuentran los intelectuales franceses? Los intelectuales franceses tienen o dejan de tener simpatía por el movimiento de liberación en Argelia, pero independientemente de la postura que adopten, ellos son vistos en Argelia como de alguna manera representantes, digamos, de la potencia colonial, ¿verdad? Es decir, finalmente son franceses, ¿verdad?, metropolitanos, que de alguna manera expresan o dejan de expresar sus puntos de vista, ¿verdad? Toda la cuestión precisamente de el modo en el cual incluso en la actualidad está tratándose un poco de abrir el debate en torno a la experiencia colonial, ¿verdad?, en torno a la experiencia colonial, es sumamente significativo, ¿no? Aquí yo un poco regresaría sobre los elementos que dábamos en la primera parte, digamos, de esta exposición, ¿verdad? Hay particularmente en los últimos años una especie de esfuerzo muy grande por
volver y tratar un poco de abrir, digamos, esos capítulos, ¿no? Los capítulos, por ejemplo, respecto a la experiencia colonial, respecto al Holocausto, ¿verdad? En España igualmente hay una serie de iniciativas, ¿verdad? La recuperación de la memoria. De alguna manera, en el contexto europeo, todo este tipo de cuestiones tienen un gran peso. Pero la cuestión que más nos interesa a nosotros es precisamente en los términos en los que lo mencionaba yo en la primera parte de esta sesión. Decía yo, en realidad, toda esta, lo que hemos llamado un poco con Castoriadis, esta indigencia teórica, digamos, de alguna manera desplazar el conflicto, digamos, de lo que sería el entendido de la clase obrera como clase revolucionaria a el sujeto revolucionario como campesino empobrecido en el tercer mundo, está imbuido de todo esto. Es decir, de alguna manera lo que son la experiencia particularmente del Holocausto y lo que fue la experiencia también del poder colonial en Europa, ¿verdad? Son de alguna manera elementos también muy analizadores, pues, ¿no? O sea, la sociedad europea también se mira mucho a través de esas experiencias, y mucho de lo que más adelante vamos a tratar, particularmente cuando trabajemos no solamente, digamos, la muerte de la política, o si quieren un poco lo que en términos de el pensamiento posmoderno, ¿verdad? Se ha dado en llamar, pues sí, un poco el dar la espalda, digamos, a la cuestión de la política, ¿verdad? Está un poco inspirado en todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Castoriadis nos va a hablar ahí precisamente de un sentimiento de culpa muy, muy fuerte, ¿verdad?, entre los pueblos europeos respecto precisamente a experiencias como son la experiencia colonial y la experiencia del Holocausto, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo tomemos en cuenta, porque precisamente muchas de las posturas, no solamente respecto a lo que sería el tercermundismo y las guerras de liberación fuera, digamos, de la órbita, digamos, de los países más desarrollados, sino incluso el propio relativismo cultural, están imbuidos de toda esta cultura. Es decir, finalmente no son cosas que salen así de momento, de la inspiración de un pensador, ¿verdad? Tiene que ver realmente con un momento histórico y con un momento de la reflexión, digamos, a nivel de la cultura política europea, ¿verdad? Entonces esa parte me parece que es importante irla acotando. Vamos a regresar sobre ella, ¿verdad?, cuando hablemos de tercermundismo, cuando hablemos de todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena irlo un poco acotando. Entonces decíamos que en realidad el problema que subyace, digamos, a ese efecto analizante de la guerra de Argelia tiene que ver en un primer momento con la imposibilidad de conciliar, digamos, la reivindicación fuertemente inspirada en el nacionalismo, ¿verdad?, con los intereses de clase, ¿verdad? En ese sentido, bueno, tenemos conocimiento de que por lo menos en el caso del grupo de Socialismo Barbarie, Claude Lefort, ¿verdad?, Claude Lefort, que fundó con Castoriadis Socialismo Barbarie, y Jean-François Lyotard, ¿verdad?, ellos dos escribieron sobre el conflicto en Argelia, ¿verdad? Hay incluso un texto de Lyotard que se llama La Guerra de Argelia, que bueno, yo tengo la versión que yo tengo es del 1989. Ese texto está dedicado exclusivamente a reflexionar en torno a la Guerra de Argelia. El que tenga curiosidad puede llegar a ese texto precisamente para tratar un poco de sopesar lo que yo acabo de decir, es decir, en qué medida podría ser una hipótesis, ¿verdad?, para nosotros, en qué medida uno de los elementos importantes de lo que sería posteriormente el pensamiento posmoderno, en qué medida no está inspirado precisamente del duelo que supone la Guerra de Argelia para la cultura política francesa, digamos, ¿no?, de izquierda, digamos, ¿no? Entonces esa parte es interesante, independientemente de que no podríamos entrar mucho en detalle. Cuando trabajemos, digamos, la crítica del postestructuralismo, ¿verdad?, con Marcela Tovar a principios del año próximo, tendremos a lo mejor más ocasión de regresar sobre ese elemento, pero no está de más tenerlo un poco presente. El segundo elemento que me parece que es muy importante también y que ya lo anunciábamos, va a ser motivo también de una sesión, es la cuestión finalmente del fenómeno burocrático, es decir, lo que ocurre con
el partido o el Frente de Liberación Nacional, ¿verdad?, en Argelia, es que se constituye en una fuerza única y exclusiva, ¿verdad?, prácticamente partido único, ¿verdad?, y de alguna manera lo que viene después es realmente un proceso de profunda burocratización del movimiento, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un elemento más, ¿verdad?, para precisamente provocar una crisis en el interior, digamos, de la cultura política de izquierda en Francia. Es decir, finalmente, si había el deseo, ¿verdad?, y había la convicción de apoyar lo que era una guerra anticolonial, una guerra, digamos, de liberación nacional para el caso de los argelinos, en un momento dado la gente se encuentra ante esa gran disyuntiva. Es decir, finalmente los apoyamos, pero lo que ha ocurrido con ese movimiento es que se ha burocratizado y se ha convertido precisamente en un partido único que casi ejerce una política totalitaria respecto a la población en Argelia, ¿verdad? Entonces, lo que esto significa, ¿verdad?, va a tener realmente consecuencias de gran envergadura precisamente para lo que va a ser el modo de entender las luchas de ahí en adelante, ¿verdad? De alguna forma, también regresaremos sobre ello en la próxima clase. De alguna forma, la famosa división que Castoriadis nos va a proponer respecto a lo que sería, digamos, el binomio ejecutante-dirigente está inspirado de todo esto. Es decir, Castoriadis va a decir, en realidad no podemos seguir leyendo la sociedad a partir de la contradicción entre capital y trabajo. Es sumamente importante que a partir de este momento leamos a la sociedad a partir de la división entre ejecutantes y dirigentes. ¿Verdad? Lo que hay detrás precisamente de este planteamiento es una postura que analiza el fenómeno burocrático como un fenómeno que no está montado en la estructura económica, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquella famosa cosa que nos decía de alguna forma Marx y Engels y compañía, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que finalmente había una contradicción principal, ¿verdad?, que de alguna forma todo lo que era la superestructura era el reflejo de esa contradicción principal que estaba en la sociedad, la contradicción entre capital y trabajo, ¿verdad? De repente Castoriadis y su grupo encuentran que hay una clase que detenta el poder, y que no está, digamos, montada sobre una u otra parte de la estructura económica, ¿verdad?, de alguna forma, ¿verdad? Y todo lo que después va a venir con ello, el tema, digamos, de lo que sería el capitalismo burocrático, ¿verdad?, y todas las críticas que de alguna manera se pueden desprender de ese planteamiento. Pero digo yo, lo que realmente va a ser muy revelador para nosotros, un poco en el sentido de la propuesta que estamos tratando de promover a través del seminario, es precisamente esta cuestión. Finalmente, Castoriadis va a ver que la contradicción principal es una contradicción entre ejecutantes y dirigentes, y eso le va a permitir precisamente iniciar una carrera para montar lo que más adelante va a ser precisamente su teoría sobre la sociedad instituyente y la dimensión imaginaria de la sociedad. ¿Por qué? Porque finalmente, si hay algo que permite, digamos, iluminar mínimamente esa división entre ejecutantes y dirigentes, es precisamente la dimensión imaginaria, ¿verdad? De eso vamos a tener también oportunidad de regresar. Creo yo que en todo caso es importante irlo acotando, el análisis al interior de este lazo estrecho entre la delegación del poder y la consolidación de las burocracias. Es decir, finalmente, ¿qué es lo que hace posible esta división entre ejecutantes y dirigentes? Independientemente, digamos, de análisis de tipo maniqueísta, donde de un lado están los buenos y del otro los malos, ¿verdad? El problema que está ahí, digamos, presente es precisamente el problema de la delegación del poder, ¿verdad?, como la base, digamos, de lo que sería la consolidación de las burocracias. No solamente la burocracia se consolida como un grupo dominante
en sentido positivo, es decir, en sentido, ¿cómo decir?, de un grupo actuante, sino que de alguna manera esa burocracia va a constituirse como un grupo dominante a partir de la renuncia, digamos, de los representados, digamos, ¿no? A partir de la renuncia por parte de los ejecutantes, ¿verdad?, del poder en los dirigentes, ¿verdad? Entonces, estamos ante una dimensión que está mucho más allá, digamos, de un planteamiento de tipo economicista, ¿verdad?, donde hay, digamos, una especie de tendencia natural del sistema capitalista para desarrollarse, y etcétera, etcétera, etcétera. Si entramos ya propiamente en lo que sería la dimensión. En ese sentido, quiero insistir mucho, es decir, si hay algo que hay que reivindicar en este espacio, es precisamente que la posibilidad de acceder a la dimensión imaginaria de la sociedad por parte de Castoriadis, no solamente como una toma de posición respecto al marxismo, ¿verdad?, sino incluso como una lectura de los procesos históricos, ¿verdad?, está en gran medida determinada por la lectura que se hace de la guerra de Argelia, del conflicto de la guerra de Argelia. ¿Ok? Entonces había una compañera que quería participar, adelante, ¿sí? Sí, había por ahí. Nada más es como para ir aclarando los puntos. Me parece muy interesante ¿cómo le estamos llamando? Este fenómeno analizante que mencionas, porque justamente lo que Castoriadis está haciendo aquí es hacer a un lado esta visión maniqueísta. No se trata de el dueño de la producción, de los medios de producción, y el que fue desposeído de los medios de producción, que se podía prestar a dimensiones de los buenos y los malos. Estamos hablando, me parece que el problema central, la cuestión central es el poder. Es el poder, hasta qué punto el ejecutante le da al dirigente el poder de hacer de él lo que él quiere, ¿no? Y estaríamos hablando aquí entonces también de algunas nociones de poder que hay en Foucault, y también de la servidumbre, la servidumbre voluntaria. Me parece una perspectiva que nos voltea la visión tradicional y que nos permite llegar al imaginario desde un punto de vista más profundo. Definitivamente. Porque el punto de vista maniqueísta es muy sencillo de abordarse. Exacto. Nada más, gracias. Muy de acuerdo con tu comentario, muchas gracias, compañera. Sí, de hecho ahí, bueno, hay incluso todo un debate con el grupo que todavía hoy, digamos, discute, ¿verdad? Se reúnen ellos una vez al mes, ¿verdad? Muchos de ellos fueron, digamos, antiguos miembros de Socialismo Barbarie, particularmente Blanchard, ¿no? Precisamente Claudia Albertani, de quienes les comentaba yo en la primera parte de la sesión, está en este momento trabajando con ellos allá en París, ¿verdad? Blanchard, a diferencia de Castoriadis, ¿verdad?, dice en un momento dado, nosotros hasta la fecha nos seguimos negando a teorizar en torno al hecho de que la burguesía está alienada por su propia institución, ¿verdad? Y de alguna manera todavía ellos tienen ese tipo de posturas un poquito inspiradas también en el marxismo. Para Castoriadis así es decir, Castoriadis efectivamente piensa que la burguesía está alienada por su propia institución y que realmente lo importante ahí es la relación entre las instancias, es decir, lo importante no es entender el poder como una especie de, ¿cómo decir?, de maquiavelismo que proviene de una fuente exclusiva y que de alguna manera se proyecta sobre una serie de conciencias inocentes, es decir, ese tipo de... Es decir, ahí Castoriadis es realmente muy enfático, dice, en realidad el fenómeno del poder, sobre el cual tendremos que regresar efectivamente, ¿verdad?, porque hay muchos pensadores contemporáneos a Castoriadis que han dado muy interesantes aportes, ¿verdad? En realidad el problema del poder es sobre todo un problema de la interiorización de la norma, ¿verdad? La interiorización de la norma, y de alguna manera es una cuestión que nos remite a la cuestión del sentido, ¿verdad? La cuestión del sentido. Por eso es que Castoriadis, como lo veremos, digamos, en las sesiones posteriores, ¿verdad?, va a reivindicar de alguna forma lo que sería, digamos, la relevancia política del psicoanálisis. Castoriadis nos va a decir, el psicoanálisis
tiene una relevancia política. El psicoanálisis, la materia del psicoanálisis es el sentido, ¿verdad? Y el sentido es algo que es creado por el imaginario radical, ¿verdad? Que se manifiesta y se cristaliza en formas, ¿verdad? En formas que pueden ser sociedades, digamos, ¿no? De alguna manera va a ser ahí donde él va de alguna forma a trabajar todo este entendimiento de la sociedad como una creación, ¿verdad? Como una autocreación, que tiene precisamente su origen lejano en la condición precisamente del imaginario radical como fuente de creaciones, ¿verdad? Entonces estamos un poco en la frecuencia, ¿verdad? En ese sentido, ya para un poco ir cerrando, habría una segunda consecuencia muy importante respecto a la cuestión, digamos, del modo en el cual la guerra de Argelia tiene un efecto analizante para la cultura de izquierda, y en este caso también ya más para la cultura, digamos, de la extrema izquierda en Francia, que es precisamente la consideración de los factores como factores externos. Es decir, de alguna forma, cuando en un momento dado hablábamos de la importancia que tiene la interiorización de la norma, nos estamos refiriendo a eso. Es decir, finalmente lo que es realmente más revelador de este evento de la guerra de Argelia, particularmente para el grupo Socialismo Barbarie, es que en un momento dado, ¿verdad?, se va a pensar que los factores de poder, ¿verdad?, y los factores de dominio, ¿verdad?, y esta lógica de alguna manera que divide la sociedad entre ejecutentes y dirigentes, son factores que están también al interior del grupo. Es decir, también al interior de Socialismo Barbarie, ¿verdad?, tenemos esa problemática. Es decir, nosotros no estamos, digamos, ahora sí que no somos seres inmaculados, ¿verdad?, que por el hecho de que somos de izquierda, de alguna manera no participamos de esa lógica de poder. De alguna manera, Castoriadis y sus compañeros al interior del grupo Socialismo Barbarie van a empezar a identificar la posibilidad de que esos procesos de sentido que conllevan una división del poder entre ejecutantes y dirigentes sean procesos de sentido que tienen lugar internamente, también al interior del propio grupo, ¿verdad? Eso lo vamos a tener oportunidad de verlo cuando hablemos precisamente del efecto analizante de la autodisolución, ¿verdad?, la autodisolución del grupo Socialismo Barbarie. Nos vamos a detener ahí de modo realmente ya muy pausado, ¿verdad?, para ir viendo cuáles son las implicaciones de todo eso. Pero creo yo que sí vale mucho la pena que lo acotemos, porque a partir de ahí Castoriadis va a montar mucho, digamos, de lo que después va a terminar siendo la contribución precisamente del psicoanálisis a su postura política. Es decir, finalmente, si de alguna manera hay una realidad para aquella famosa frase, digamos, que Castoriadis dice que es complementaria a la postura de Freud, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes donde Freud dice, ahí donde el ello es, yo debo de venir, ¿verdad? Castoriadis dice, esa fórmula debe de ser completada, y la forma de completarla es, ahí donde yo soy, el ello debe también surgir, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, toda esa postura, ¿verdad?, va de alguna manera a fundar, ¿verdad?, y a darle consistencia al discurso de Castoriadis en torno al imaginario radical y al discurso de Castoriadis en torno a la sociedad como una creación, como una autocreación, digamos, ¿verdad?, en esa forma, ¿verdad? Entonces tiene realmente todo un contexto muy político, muy referido, digamos, al modo en el cual Castoriadis va a recuperar el propio psicoanálisis. Entonces vale la pena un poco irlo acotando. Lo que es importante respecto a esta sesión en particular, creo yo que ya de alguna manera lo hemos reiterado, es decir, finalmente el modo en el cual Socialismo Barbarie y de alguna manera Castoriadis se van a posicionar respecto a lo que es, digamos, la interpretación, entre comillas, ¿verdad?, que es mucho más que una interpretación de la guerra de Argelia, ¿verdad?, va realmente a revolucionar no solamente su cultura en sentido tradicional, es decir, los valores respecto al tema del esquema clasista o no clasista, va también a revolucionar al interior del grupo propiamente, es decir, de alguna manera el grupo
socialismo barbarie no va a ser el mismo grupo antes que después de la guerra de Argelia, ¿verdad? Entonces estamos otra vez en el terreno precisamente de la autocreación a través precisamente de la obra institucional, es decir, el grupo socialismo barbarie va a llevar a cabo una obra institucional que de alguna manera va a estar inspirada en lo que ellos van a estar leyendo de lo que es precisamente el proceso de la guerra de Argelia, ¿verdad? Entonces yo quisiera ahí dejarlo, me gustaría mucho que ustedes participaran, que me dijeran un poco también en las sedes, allá en Zacatecas, hoy no tenemos a San Cristóbal, ¿verdad? Pero que en las sedes también nos dieran un poco su punto de vista y nos comentaran cómo están ellos viendo también este planteamiento, ¿verdad? Entonces, pues les dejo la palabra a la audiencia, quien quiera participar, estamos abiertos, adelante. Bueno, vuelvo. Mi nombre es Freddy Castillo y tratando de reconocer también un poco estas limitaciones que de alguna forma se tienen al respecto del poco conocimiento que se tiene al respecto de un teórico, que en este caso es Cornelius Castoriadis. Y bueno, desde este planteamiento que establecías hace rato, desde tu lectura de lo que dice Castoriadis, que no se puede leer la sociedad, a partir de esta contradicción que se da a partir de la división capital-trabajo, sino a partir de este binomio que sería ejecutante-ejecutado, ¿no? Y en ese sentido, pensando que es como una cuestión que apunta a esta dimensión, no sé, podría decirse del poder, me gustaría hasta cierto punto saber si podrías aclarar ¿desde qué noción de poder trabaja Castoriadis? Porque hace rato la compañera hacía referencia al respecto, bueno, de un comentario sobre que el ejecutante da el poder y cita a Foucault. Y en ese sentido creo que una de las críticas de Foucault al respecto de las relaciones de poder o del poder en sí es que el poder no es una cosa, un objeto, algo que se posea, sino es una relación, y en ese sentido, digo, desde la noción de Foucault de poder, o la noción de Foucault al respecto del poder, de alguna forma cuestiona esta idea de sustancializar al poder en los términos de que el objeto es una cosa que se puede o no poseer, y no sé cómo cuestiona o de alguna manera replantea esta idea del poder al respecto de lo que sería la relación entre ejecutante y dirigente. Muy bien. Muy importante esa pregunta. Sí, en efecto, qué sé yo, hay distintos niveles, ¿no? O sea, lo hemos comentado creo que en la sesión, digamos, de inicio. Castoriadis, bueno, en primer lugar, a título, digamos, de cómo lee o de cómo interpreta, digamos, lo social, ¿verdad? Tiene, digamos, un planteamiento. Él dice, bueno, lo social está dividido, digamos, entre la esfera de lo privado, la esfera de lo público-privado y la esfera de lo propiamente político, digamos, ¿no? Nos comenta precisamente que, bueno, de alguna manera corresponde un poco a esas tres categorías que de alguna forma establece ya la sociedad griega: el oikos como el espacio doméstico, el ágora como el espacio de lo privado-público, y la eclesia como el espacio de lo propiamente político, ¿no? Nos dice Castoriadis. Ahí es muy interesante ver cómo obviamente la raíz de eclesia, ¿verdad? Eclesia quiere decir la asamblea del pueblo, y es de alguna manera el origen del término iglesia, ¿verdad? Entonces hay en un primer momento ese tipo de distinción que vale la pena volver sobre ella, irlo acotando. La segunda cuestión tiene que ver precisamente con lo que yo desde mi lectura he llamado los procesos de sentido, y que de alguna manera corresponden mucho a una categoría que está en el título de nuestro seminario. Es decir, nuestro seminario se llama Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad. ¿Qué es la sociedad instituyente? La sociedad instituyente, digamos, que sería un poco como el espacio, digamos, del infrapoder, ¿verdad? Castoriadis nos va a hablar precisamente de que el infrapoder es del orden de los procesos de sentido que son anteriores a la eclesia, ¿verdad? Anteriores a la eclesia. Es también, digamos, es un terreno pertinente respecto a la problemática del poder, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro segundo, digamos, estadio de la cuestión.
La última cuestión que tiene más que ver con las posturas, digamos, de Foucault, etcétera, ¿verdad? Ahí, bueno, va a haber oportunidad de regresar mucho sobre ello cuando esté aquí Marcela Tovar, que se ha dedicado mucho a reflexionar en torno precisamente a la obra de Foucault y particularmente la cuestión, digamos, de lo que ella llama el postestructuralismo. De alguna manera se conoce así también un poco en el medio académico. Valdría la pena a lo mejor dejar algunas cuestiones, digamos, asentadas. En efecto, hay desde Castoriadis una noción del poder que es mucho menos, digamos, es mucho más compleja, digamos, ¿no? Es decir, una primera cuestión que yo creo que es importante respecto en particular a la noción de biopoder, ¿verdad? Biopoder en Foucault, y no solamente, también de alguna forma Toni Negri recupera un poco la noción de biopoder, ¿verdad? La postura, digamos, desde la lectura que yo hago de Castoriadis es en términos de que ahora sí que, ¿cómo se dice?, el poder disciplinario, ¿verdad?, que de alguna manera subyace a ese biopoder en Foucault, ¿verdad?, es un poder en un solo sentido, es un poder en una sola dirección. Es decir, por ejemplo, cuando él habla de las instituciones, digamos, totales, ¿verdad?, de la cuestión de los regímenes, digamos, hospitalarios, etcétera, etcétera, la cuestión del cuerpo, ¿verdad?, la cuestión, digamos, de la vida pura, un poco en términos más de Agamben, ¿no? Es decir, ahí yo creo que la crítica va mucho en el sentido de que mucho de ese poder es también no solamente la competencia, sino la responsabilidad de aquellos que son, de alguna forma, los ejecutantes. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, qué sé yo, por decirlo un poco en términos del contexto francés, todo lo que serían los establecimientos de la seguridad social y todo este tipo de cosas, ¿verdad?, los hospitales, ¿verdad?, las clínicas, etcétera, ¿verdad?, todo eso de alguna forma no solamente es un dispositivo de poder que se ejerce respecto a los cuerpos vivos, también de alguna manera es el resultado de una serie de reivindicaciones y de luchas históricas por parte de los movimientos sociales y los pueblos de los países de los cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, hay ahí un primer elemento que yo creo que es muy importante, ¿verdad?, valdría la pena un poco regresar sobre él. Para Castoriadis habría una especie como de, ¿cómo decir?, a lo mejor sería como una especie de desinterés, o una especie de dejarlo por sí mismo, el hecho de que ese poder también es de alguna forma el resultado de una serie de luchas, ¿verdad?, que se han ido de una o de otra forma y que han adquirido la forma que han adquirido, pero de alguna forma, y en ese sentido nos remite mucho a esta cuestión que tú mencionabas. Es decir, finalmente el poder es algo que se construye no solamente en el ejercicio, sino sobre todo se construye a partir del momento en el cual uno cede el poder o deja de cederlo, y esto ya incluso en el terreno de la historia y en el terreno de donde la sociedad se hace a sí misma a través de los movimientos sociales y a través de lo que Castoriadis de alguna manera va a considerar la sociedad instituyente, ¿verdad? Entonces, esa parte, repito, vamos a regresar sobre ella, particularmente cuando tengamos la presencia de Marcela Tovar. Yo sé que, bueno, Foucault es un autor muy leído, ¿verdad?, particularmente en la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones. Entonces vamos a tener oportunidad de regresar mucho sobre eso y de alguna manera de tratar de dejar, si no respuestas, por lo menos algunas líneas abiertas, ¿verdad? Hay algunos autores que desde Castoriadis, ¿verdad?, leen la cuestión del biopoder, y de modo a lo mejor un poco peyorativo, a lo mejor un poco injusto, hablan de que la noción de biopoder es, digamos, una especie, digamos, de fantasma ideológico, digamos, ¿no? Hablan concretamente del biopoder como un fantasma ideológico, ¿no? Pero en fin, tendremos oportunidad de entrar más en el detalle, pero bueno, ya ahí hay algunos elementos, ¿verdad? ¿Ok? No sé, por ahí alguna otra intervención. Allá en Zacatecas, no sé si nos quieren. Sí, solo quería... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Ricardo. Sí, quería señalar
algunos elementos en relación con esta distinción entre dirigentes y ejecutantes. Hay que recordar también que ya lo has señalado tú con el caso del efecto analizante de la guerra de Argelia, cómo hay una larga elaboración del problema de lo que sería los procesos de subjetivación, por llamarles de alguna forma, en relación con la clase obrera y con el proletariado, y cómo va rebasando esa problemática interna al propio marxismo y a la crítica que realiza el marxismo, y desemboca en esta distinción entre dirigentes y ejecutantes. Pero después hay una serie de digamos, señalamientos en varios textos que quisiera llamar la atención sobre ellos, precisamente donde dice, por ejemplo, que la distinción entre dirigentes y ejecutantes se ha desdibujado ya mucho en la sociedad, digamos, de los fines de los 80, 90, no recuerdo exactamente las fechas de estos textos, y que eso lo lleva a plantear la idea de que lo fundamental no está tanto en las condiciones subjetivas, sino que estaría en lo que es la actitud, más o menos abierta, lo señala, de una parte de la sociedad hacia una propuesta de transformación social, en el sentido de su proyecto de autoinstitución de la sociedad. Y esto lo ligo muy rápidamente a otro problema, donde también señala cómo en la situación de la sociedad, de la situación mundial contemporánea, la gran dificultad para las sociedades, dada la dominación integral del imaginario capitalista, después de su triunfo y del eclipse de las luchas sociales, por así llamarle, y del proyecto de autonomía, el gran problema es cómo las sociedades pueden, digamos, transitar hacia lo que sería el proyecto de autoinstitución explícita o de autonomía. Y hay dos o tres señalamientos donde menciona que solamente cuando la propia sociedad desee, elija, digamos, entre en la vía de la autonomía, podría desarrollarse este proyecto. Pero al mismo tiempo señala que hay una dificultad enorme para que transiten directamente a la aspiración por la autonomía, y que sería necesario que junto a la autonomía hubiera otra serie de una demanda que fuera tan fuerte que la autonomía vendría, digamos, por año, como agregado, complemento, como añadidura, y digamos, esto para mí es el punto donde el problema de dirigentes y ejecutantes se situaría hasta el momento actual, ¿no? Para no conectarlo con muchas otras situaciones. Sí, no, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Ahí efectivamente el término clave, digamos, para dar cuenta de la relevancia de esa división entre ejecutantes y dirigentes, es el término de la autonomía. Es decir, finalmente, en ese sentido, Castoriadis pues es un teórico de la autonomía precisamente por eso, porque cuando él habla de la importancia de la relación entre las instancias, ¿verdad? Y ahí se refiere no solamente al instituyente y al instituido, sino también se refiere al consciente y al inconsciente. Lo que dice, lo fundamental es la relación entre las instancias, y lo fundamental es la nueva relación, nos dice, ¿verdad? Esa nueva relación es obviamente una relación que se conecta con lo que él llama también el proyecto de autonomía, que bueno, como veremos, ¿verdad?, nace a partir, digamos, de la ruptura de la clausura que supone el nacimiento de la filosofía y la democracia y todo lo que viene junto, ¿verdad? Hay una cuestión ahí que a mí me gustaría un poco retomar de tu propuesta, digamos, de alguna manera referir la cuestión ejecutantes dirigentes a la cuestión de la autonomía de modo directo. Realmente estoy totalmente de acuerdo en que hay ahí, digamos, es decir, una cosa conlleva la otra de alguna manera. Es decir, si de alguna manera en la perspectiva de una nueva sociedad
hay la posibilidad de una relación distinta entre ejecutantes y dirigentes, esa relación distinta está normada por la autonomía, ¿verdad? Autónomos, ¿verdad? Ser el origen de la propia ley y todo lo que viene junto a ello, ¿verdad? Ahora bien, respecto, digamos, a esta vía, es decir, la autonomía es, sobre todo, digamos, a partir del discurso castoridiano político, en términos políticos tradicionales, ¿verdad? Es una categoría pues muy referida a una serie de procesos de tipo históricos, ¿verdad? Digamos de autoconstitución de la sociedad de modo explícito, tú lo has dicho muy bien. Hay un elemento ahí que a mí me gusta un poco como que referir y tiene que ver también con el título de nuestro seminario, que es la cuestión de la alteridad, ¿verdad? La cuestión de la alteridad. Yo creo que efectivamente cuando hablamos de autonomía, hablamos automáticamente de una apertura ante la alteridad. Una apertura ante la alteridad que no supone darle de principio un signo a la alteridad. Es decir, la alteridad no es buena o mala per se. La alteridad es, ¿verdad? El otro es, digamos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿en qué medida también el propio proyecto de la sociedad autónoma está estrechamente ligado a la posibilidad de reconocer la alteridad, no como menos, no como más, no como igual, sino como alteridad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, toda la cuestión, digamos, la condición trágica del régimen democrático, obviamente entendido el régimen democrático en términos, como lo entiende Castoriadis, en términos radicales y no precisamente como un procedimiento. En ese sentido, a mí me gustaría leer, tengo aquí una cita de Castoriadis que me parece también muy emblemática respecto a esta especie de aumento de la insignificancia a la que te refieres, ¿verdad? Cuando a Castoriadis se le pregunta por qué disolvió el grupo Socialismo Barbarie, él contesta, dice, entre signos de interrogación, dice, ¿por qué no haber tratado de reconstruir el grupo posteriormente? Se pregunta, porque prevalece por el momento una enorme dificultad para mantener una actividad revolucionaria desde el momento en que uno no se adosa más un corpus teórico, o que con esa pretensión se dice, dos puntos, cierra la boca, la respuesta está en Marx o en Mao, y que se hace el intento de hacer frente de modo honesto a los problemas reales. La experiencia de todos los grupos post-mayo del 68 muestra que es imposible eludir las interrogantes, dos puntos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Quién es nosotros y quién no lo es? ¿Hay un nosotros? Y sobre todo, ¿qué significa nosotros? ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí hay algunos elementos que son importantes un poco respecto a cómo Castoriadis va a entender, digamos, la cuestión del poder y va a entender incluso hasta el final de su vida, ¿verdad? La cuestión de la revolución, que no solamente pasa por lo que de alguna manera se nos ha querido vender, ¿verdad?, de que la revolución son ríos de sangre y cosas por el estilo, ¿verdad? Es decir, la revolución como algo que necesariamente pasa antes que nada por los procesos de sentido y por la creación de sentido nuevo que supone la apertura ante la alteridad de alguna forma, ¿verdad? Aquí hay un poder en lo masculino que subyuga a lo femenino. Y divide también este asunto de los que son como malos y las que son como víctimas. Cuando en realidad la mujer delega mucho, parte de dominar, delega mucho, parte del trabajo del jefe, de la violencia familiar, es de veras picar piedra y sacar estas indicaciones de te toca el sacrificio, te toca ser una buena, tú no puedes transgredir, tú estás para el bien, tú tienes que tener una buena voluntad, una serie de valores magnificados, las virtudes sostenidas, que ayudan mucho a que se trabe esta posibilidad del cambio, de la actividad, de la transgresión, y así pues no tengo que estar en ese lugar ni es virtuoso, y contra la significación incorporada desde bebé, están unidos con estos valores virtuosos, y entonces trabajar esta violencia familiar y trabajar el asunto de género
pasa también con este asunto del poder. Bueno, Castoriadis hasta hoy dice, el poder está ahí, el problema es que sea visto como la posibilidad de participar en esas significaciones que implican el cambio en el ejercicio del poder. ¿No? En las significaciones de que se hombre, que es mujer, y que haya una situación equitativa en esa participación de la autoridad. ¿Cómo no? A mí me parece muy importante de Castoriadis para que ¿cómo no? el género le da una vuelta. Sí. No es que el hombre tiene que haber. Sí, exacto, sí. Pero esta cuestión de significación con la que se va a ejercer el poder, porque si no desaparece. Claro. Está ahí. Sí, ahí hay varias cosas, es muy interesante lo que planteas, porque sí, efectivamente, hay varios pasajes interesantes, ¿no? En primer lugar, bueno, Castoriadis se acerca mucho al tema del feminismo a través de una relación intelectual que tiene con una militante de los derechos civiles en Estados Unidos que se llama Grace Lee Bogg. Grace Lee Bogg, hay un texto de ella que es fantástico, que se llama, en inglés se llama Living for Change, ¿no? O sea, vivir para cambiar, ¿no? Es un texto que les recomiendo, un texto muy biográfico, pero muy interesante, ¿no? Grace Lee Bogg es realmente una militante muy fuerte de los derechos civiles, y es de alguna manera a través del diálogo con Grace Lee Bogg que de alguna manera Castoriadis se va un poco a sensibilizar y va un poco a entrar, digamos, en el debate feminista y en el debate de género, ¿no? Hay una cuestión ahí interesante. Bueno, Castoriadis hace varias referencias, una de ellas que me parece muy emblemática es que habla efectivamente del movimiento feminista como una revolución silenciosa, nos dice, ¿verdad? Si el movimiento feminista es una revolución silenciosa, obviamente la postura que él promueve es una postura compleja, no tiene nada que ver con el victimismo, digamos, ¿verdad? Con toda esta cultura, pues un poco pastoral, de que hay buenos y malos, ¿verdad? Y de que, etcétera, etcétera. Obviamente, desde la perspectiva psicoanalítica, tiene él un aporte muy interesante. Él dice textualmente, ¿verdad? Dice textualmente cuando de alguna manera valora el aporte de la obra freudiana, ¿verdad? Castoriadis dice textualmente, Freud respecto a las mujeres tenía más o menos el mismo punto de vista que el barbero de la esquina, ¿verdad? Ahora bien, a diferencia del barbero de la esquina, Freud, digamos, descubrió de alguna forma el elemento imaginario, ¿verdad? Lo cual es un gran aporte, pues, ¿no? Entonces, creo que eso dice muchas cosas, pues, de cómo Castoriadis entendía particularmente el tema de cómo Freud teoriza respecto a la sexualidad femenina, que es un poco una vergüenza, pero bueno, el caso es que ahí van algunos elementos que me parece que son interesantes. Yo creo que respecto al tema del poder, la cuestión, digamos, del espacio doméstico, Castoriadis es muy enfático. Yo lo he repetido ya en algunas ocasiones en los seminarios, cuando él debate con los anarquistas, ¿verdad? Cuando él debate con los anarquistas, lo que dice Castoriadis, dice, es que en realidad el error de los anarquistas es que asimilan la institución del poder político al Estado. Y entonces nos dice, la sociedad puede vivir sin Estado, pero no puede vivir sin institución del poder político. Ahora bien, hay un punto ahí que es muy importante, y que es precisamente cómo debemos vivir con el poder, es decir, cuál es la relación que debemos tener con ese poder, ¿no? Ahí precisamente la palabra clave, que de alguna manera inspira también un poco lo que subyace a nuestro seminario, ¿verdad? Porque finalmente si hay una clínica de la alteridad, esa clínica de la alteridad va en ese sentido. Esa palabra clave es precisamente la cuestión de la explicitación, es decir, si hay algo que caracteriza a la sociedad autónoma, no es que la sociedad se autoconstituye, todas las sociedades se autoconstituyen, la sociedad autónoma es la única sociedad que se autoconstituye de modo explícito, ¿ok? Entonces realmente lo que nos va a importar a nosotros y lo que va realmente a concentrar nuestra atención es esa relación nueva y sobre todo la explicitación de esa relación nueva. Eso es lo que realmente nos va a meter
en el tema de nuestro seminario, es decir, la clínica de la alteridad, lo que persigue precisamente es hacer explícita la relación entre las instancias. Y ahí obviamente el psicoanálisis tiene una parte, la educación tiene otra y la política en sentido noble tiene otra, ¿verdad? Eso es un poco como yo vería la cuestión. Obviamente va a ser tema de todo el seminario, lo vamos a seguir platicando, pero bueno, ya ahí hay algunos elementos, ¿verdad? ¿Por ahí alguna cosa? Sí, adelante. ¿No le pasan por favor, el... Hola, soy Sequis Meque, y yo quería como volver a plantear esta cuestión que viene desde la vez anterior, porque parece que esta cuestión de binomios, ¿no? Como que se van repitiendo de alguna manera entre instancias inconsciente-consciente, la cuestión esta de la sociedad instituyente-instituida, la víctima y el victimario, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto un poco, en dónde queda entonces ciertamente la cuestión del tercero, ¿no? Que rompe el imaginario, porque quedarse atrapado en el imaginario, pues también es quedarse atrapado en una situación de agresividad, como han mencionado, ¿no? Sí, entonces no sé si esto sea como un tope en el mismo Castoriadis, como una función límite, que esta sería mi pregunta, ¿no? Y cuáles serían, digamos, los puntos límite a su lectura, ¿no? Hasta dónde llega y hasta dónde, digamos, ya no pasa, ¿no? Digamos, con todas las nuevas concepciones, o hasta dónde, porque lo mismo a veces pasa cuando se ven las críticas de Foucault hacia el psicoanálisis, ¿no? Tú te preguntas, bueno, ¿y por qué dice esto, no? O sea, ¿por qué en 1961, cuando escribe La historia de la locura, sí, de alguna manera dice que casi coloca el psicoanálisis y la psiquiatría en un mismo paquete, y de alguna manera así como de un solo golpe, y sin explicitar más nada, ¿no? Cuando para esa época pues ya estaba todo el psicoanálisis freudiano, por lo menos toda la obra, Freud ya había muerto, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera sí me preocupa un poco esta cuestión de los binomios, ¿no? Digo, claro, Lacan sale un poco de la cuestión del imaginario a partir del tercero, ¿no? Sí, de lo simbólico, del campo de lo simbólico. Entonces, por ahí un poco sería como la pregunta, ¿sí? Okay. Sí, bueno, ahí, como ustedes saben, también vamos a entrar precisamente en ese debate, ¿verdad? Precisamente todo el debate de Castoriadis con Lacan. Vamos a tener oportunidad, digamos, de detenernos ahí, vamos a, qué sé yo, a ver un poco la minucia de todo ese rollo, ¿verdad? Esa parte va a ser muy interesante. Respecto a esta cuestión, digamos, del tercero, hay varios elementos, ¿no? Bueno, en primer lugar, Castoriadis ya incluso desde la propia lectura de Freud, ¿verdad? En un momento dado se va a preguntar fuertemente, ¿verdad? Sobre esta cuestión, digamos, de un poco el efecto panóptico, digamos, del complejo de Edipo, ¿verdad? Es decir, en un momento dado Castoriadis se va a preguntar, es decir, ¿podemos realmente explicar todo fenómeno humano a partir, digamos, del complejo de Edipo? Se va a preguntar, ¿verdad? Y en un momento dado, él lo que va a hacer ahí es que va a introducir precisamente un elemento que es el elemento, digamos, de la significación imaginaria social, que es precisamente el elemento de lo social. Es decir, para Castoriadis, ¿verdad?, la cuestión precisamente del componente, digamos, histórico de la significación es fundamental. Y pudiera ser, un poco tratando de contestar a tu pregunta, pudiera ser que en realidad lo que hace de tercero en Castoriadis es precisamente lo histórico, es decir, la historia como espacio de creación de nuevas formas, de significaciones imaginarias sociales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ahí habría un primer, digamos, nivel de respuesta. Digo, no es una respuesta, es más bien, digamos, como que apuntalar un poco por dónde puede ir la cuestión, ¿verdad? En ese sentido, hay un elemento que quizás vale mucho la pena irlo considerando, que es precisamente cuando Castoriadis habla del contenido social histórico de la sublimación, ¿verdad? El contenido social histórico de la sublimación, cuestiones que yo personalmente con mis profesores lacanianos, pues cuando los saco así como que se les paran los pelos, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ni modo, pues, o sea, para Castoriadis, ahí hay una parte muy importante, es decir, para Castoriadis sí realmente la cuestión, digamos,
de lo social histórico es un aspecto fundamental, es decir, la significación, un poco entrando en el tema de lo simbólico, ¿verdad?, porque estamos ahí, es decir, la significación para Castoriadis es imaginaria, pero es social también, y en el momento en el cual es social, es histórica, ¿verdad? Entonces pudiera ser que por ahí pudiéramos ir resolviendo el tema, digamos, de cómo Castoriadis trata de terciar la cosa, ¿verdad? Es decir, cuando Castoriadis dice no podemos socializar a un chamán en la periferia de Nueva York, a pesar de que, bueno, socializar a un sujeto se supone que es más o menos lo mismo en todas partes, pero no es lo mismo socializar a un sujeto en la periferia de Nueva York que socializarlo en la Atenas democrática, ¿verdad? Un poco por ahí iría la cosa, ¿no? Entonces va un poco por ahí todo eso, ¿no? Yo creo que hay muchos, digamos, debates abiertos, tendríamos un poco que regresar más en detalle una vez que nos dedicáramos más al debate, digamos, entre Castoriadis y Lacan. Obviamente ahí, para ir un poco adelantando, una de las cuestiones que son realmente muy importantes es precisamente la cuestión, digamos, de la condición del imaginario como instancia no determinada, ¿verdad? Pero bueno, ese ya todo el mundo se lo sabe, el tema, digamos, de que en Lacan, para Castoriadis, en Lacan el imaginario es una instancia segunda, ¿verdad? El imaginario sería de alguna forma un poco como el revés de la falta, ¿verdad? El revés de la falta de objeto, y en esa medida no sería una instancia primera, como lo es para Castoriadis. Para Castoriadis el imaginario radical es una instancia primera, es una fuente de creación, digamos, ¿no? Entonces ahí viene todo el tema, digamos, de cómo incluso el debate con el propio narcisismo originario en Freud, ¿verdad?, cómo de alguna forma Castoriadis va a ver esas figuras, digamos, del imaginario como revés de la falta y, digamos, del propio narcisismo originario, los va a ver, digamos, como instancias segundas, y en esa medida instancias que son del orden de la determinidad, nos va a decir Castoriadis, ¿verdad? El imaginario radical en Castoriadis es una instancia no determinada, sino determinante, de alguna forma. Iría un poco por ahí la cosa. Pero bueno, es un debate así como que muy amplio, ¿no? Podríamos ir, a mí, les voy a ser franco, es un debate que a mí me gusta, me parece a veces un poquito desgastante, pero lo vamos a abordar. Ahora, a donde yo los quisiera invitar, sobre todo aquellos que tienen un poco, pues que vienen un poco del psicoanálisis y tal, es un poco, de hecho cuando ustedes ven el título de la sesión en la que yo voy a hablar de Lacan, yo no voy a hablar, digamos, de lo que Lacan escribió, voy a hablar de lo que Lacan hizo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, voy a usar el mismo criterio que estoy usando para Castoriadis, es decir, no me importa tanto lo que Lacan dijo, me importa más lo que Lacan hizo, y en ese sentido, digo, para ir un poco aterrizando el debate, ese es el debate al cual yo voy a dedicar más energía, digamos, ¿no? El tema de lo que Lacan dijo o dejó de decir, ¿verdad? Y todo, digamos, un poco las pugnas de la escena parisina, son cosas que me interesan un poco menos, me interesa mucho más lo que Lacan hizo, ¿verdad? Entonces, un poco para que vayamos viendo. Pero bueno, todos esos aportes son muy bienvenidos, ¿vale? Valeria, ¿querías completar? Claro, por supuesto. Definitivamente. Bueno, es parte, digamos, de nuestra propuesta, la propuesta del seminario, digamos, el tema de la obra institucional, ¿no? Es muy importante, es decir, nos va a interesar sobre todo en la medida en que estamos en el orden, digamos, de la sociedad instituyente, lo que nos va a interesar realmente es lo que los autores hicieron, lo que dijeron y escribieron es casi como secundario, ¿verdad? Es decir, un poco en el sentido, si quieres, un poco naif e inocente, de que uno no es lo que dice que es, sino lo que hace, pues, ¿no? Suena un poquito de la cultura, digamos, del 68, así más primario, pero bueno, es un valor que yo de alguna manera sí quiero reivindicar a través, digamos, de este seminario, es decir, contemplar a los autores no tanto a partir de lo que dijeron, sino sobre todo a partir de lo que hicieron, porque creo yo que es la única postura que hace justicia con Castoriadis, porque Castoriadis no era un académico, ¿verdad? Era básicamente un revolucionario que pensaba que lo que él hacía
iba a cambiar el mundo en el cual estaba viviendo. Pues. ¿Ok? Valeria, por favor. No, que también igual como retomando esta idea del tercero, ¿no? A mí me hace pensar en esta idea del tercero como una quimera, en el sentido que este elemento tercero muchas veces actúa como un elemento conciliatorio entre un conflicto, y en tanto que actúa como un elemento conciliatorio, de alguna manera hay un borramiento de la política, en tanto que trata de alguna manera de volver a un status quo, ¿no? A un estatus de normalidad, etcétera. Entonces ahí creo yo que quizá estaría más ligado a este elemento que Rancière igual llama un dispositivo policial más que un dispositivo político, ¿no? Entonces creo que muchas veces este tercer elemento siempre con esta idea o esta finalidad de conciliación y de homogeneización también, hay un borramiento de la política en sí. Muy bien, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Es decir, bueno, ahí está esa parte, digamos, de lo que de alguna manera en el medio también se llama un poco la emergencia de las ideas débiles, ¿no? Todo, digamos, darle la espalda al tema de la política, digamos, como un lugar, digamos, en donde prevalece pues la institución del conflicto finalmente, ¿verdad? Pero también un lugar en donde no, digamos, lo que norma y lo que de alguna manera ordena el lugar, digamos, de la esfera de la política, no es la teleología, es decir, no se trata de que lleguemos a un lugar paradisiaco en donde todo mundo vamos a ser hermanos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Es decir, finalmente, si hay algo que la política aporta, digamos, al debate contemporáneo, la política en sentido noble, ¿verdad?, es precisamente que es un lugar de creación, de autocreación de la sociedad, y en ese sentido es un lugar que está perpetuamente sujeto a la alteridad emergente. Si no hay un fin ahí, pues, y ahí volvemos un poco a la cuestión de la relación. Es decir, finalmente la relación entre instancias, ¿verdad?, es eso, es precisamente una relación que está mediada por la perpetua alteridad y la irreductibilidad de la alteridad, ¿verdad? Por eso, digamos, todo el tema de la autonomía como un régimen trágico y lo que viene junto, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo en ese sentido. Okay. Lástima que no esté ahora conectada la sede de Chiapas. Desde la ocasión anterior, cuando mencionaron el problema de usos y costumbres, de cómo se podría analizar desde la perspectiva, digamos, de la institución imaginaria de la sociedad, ya están presentes los problemas actuales que, por ejemplo, en México y particularmente en Chiapas, aunque también en otros lugares donde hay un movimiento indígena muy importante, que Gustavo Esteva resume con la frase de el Consejo Nacional Indigenista, cuando proponen ahí donde estamos juntos somos asamblea, y cuando estamos separados somos red, que creo que es una frase que resume muy bien el problema del nosotros y del planteamiento de la autonomía. Y en Chiapas en particular, con el problema de usos y costumbres y con la experiencia de los movimientos por la autonomía, en particular del zapatismo, creo que todo lo que estamos viendo aquí a lo largo de varias décadas en la obra de Castoriadis se concentra y resume de una manera muy fuerte y en lo real en el caso de los movimientos indígenas, no solo en México sino también en América Latina. Y para solo señalar una vía de un referente permanente que podríamos tener junto con el recorrido que estás realizando. ¿Cómo no? Sí, definitivamente. Bueno, ese es un debate obviamente muy presente, muy contemporáneo, ¿no? Y realmente la propuesta del seminario también trata de abrir, digamos, líneas en el sentido de ese gran debate, pues, de la cuestión indígena,
y particularmente de la cuestión de la autonomía indígena, pues, ¿no? Como decíamos en la sesión pasada, es un debate que tenemos en el seminario del proyecto de autonomía hoy, cuya próxima sesión se va a llevar a cabo el 27 de noviembre, allá en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Es decir, en realidad es un debate abierto, pero sí, definitivamente estamos de acuerdo en que una de las grandes relevancias de la obra castoridiana y particularmente el aporte, digamos, de la obra castoridiana a la teoría de la autonomía va en el sentido de dimensionar, digamos, ese aporte desde la perspectiva, digamos, de las luchas de los pueblos indígenas, ¿verdad? Es un debate que sí, definitivamente me parece de una gran relevancia. Tendremos, yo creo que sobre todo en la sesión, en la próxima sesión, donde vamos a trabajar precisamente la cuestión de tercermundismo y relativismo cultural, la cuestión del fanonismo y el foquismo, vamos a tener chance de ahondar más sobre ese tema. Esperemos, yo realmente lo desearía muchísimo, voy a insistirles mucho a los compañeros de Chiapas, ¿verdad?, que se conecten ese día, porque creo que ellos son pues los que más tienen, digamos, información de primera mano, es gente que ha trabajado durante muchos años con comunidades indígenas y que están todos ellos preocupados por la cuestión, digamos, de la autonomía, ¿no? Entonces ojalá y ese día podamos reunirnos con ellos y pues un poco ahondar sobre esta cuestión, ¿verdad? El tema de usos y costumbres, sí, en efecto, tiene ahí, o sea, hay muchos bemoles, digamos, respecto a esta cuestión de los usos y las costumbres. Habría que ver precisamente la gran interrogante que yo de alguna manera proponía en la sesión pasada con los compañeros de Chiapas, es precisamente, y de alguna forma lo repito un poco para que se tenga un poco presente, es precisamente en qué medida la cuestión de la autonomía en realidad, cuando se entiende desde la radicalidad, lo que norma es la relación con la propia institución, no con la institución del otro, pues, ¿no? Entonces, es decir, en qué medida podemos mirar, digamos, la reivindicación de los usos y costumbres a partir precisamente de una mirada crítica, no de la institución que representa la cultura hegemónica, sino más bien en relación a la institución que nosotros como grupo, como sociedad, como colectivo, ¿verdad?, tenemos y está en nuestro origen, digamos, de alguna forma, ¿no? Si para Castoriadis, como todos ustedes saben, en realidad el tema de la autonomía tiene que ver precisamente con el hecho de poner en entredicho, de cuestionarse de modo radical sobre aquello que está en los propios orígenes. No sé en qué medida eso puede de alguna manera conciliarse o hasta qué punto puede ser de alguna manera sopesado, ¿verdad?, a partir, digamos, de la propuesta de los usos y las costumbres. Pero creo yo que es un debate abierto que vale la pena llevar a cabo, ¿verdad? ¿Ok? Sí, sí. Ok. Un apunte también, solo para desplazar un poco el debate, sí, hacia otro campo, que para demostrar la potencialidad del abordaje que se propone desde la perspectiva de Castoriadis, quisiera señalar otro evento que es el cambio climático. Uh-huh. Por ejemplo, George Moviat, un periodista inglés que escribe, digamos, generalmente sobre cambio climático y cuestiones ecológicas, acaba de sacar un último análisis, un artículo donde menciona cómo el negacionismo del cambio climático está ganando la batalla y cómo está reduciéndose la proporción medida en términos de encuestas y estadísticamente de aquellos que consideran que el cambio climático era algo provocado por la acción humana, y está creciendo la proporción de aquellos que consideran que el cambio climático es o falso o es una cuestión solo ligada a aspectos naturales. Y él hace la reflexión
la liga también al problema de la edad de los que responden la encuesta y señala cómo hay una relación entre las personas de mayor edad y la negación y la aceptación de la negación del cambio climático, y lo liga al problema de la mortalidad. Por ejemplo, que bueno, en Castoriadis también es un tema largamente tratado y que tiene que ver también con la cuestión de la autonomía. Y esto solo para mostrar cómo, para no entrar en mayores detalles, de cómo las distintas crisis, la crisis energética, la crisis climática en este caso, están vinculadas a lo que sería una interpretación que puede pensarse desde la perspectiva del imaginario social. Son como una especie de elaboraciones que pueden al mismo tiempo verse en términos heterónomos, o sea, cómo son utilizados no solo el negacionismo, sino distintas interpretaciones para apuntalar el funcionamiento del sistema actual, y desde otra perspectiva, digamos, vinculadas al proyecto de autonomía y a otras más amplias posiciones democráticas, se podría interpretar lo mismo que el problema de la identidad en la primera sesión abordado, y que lo político y la política podría, digamos, verse en términos de los dos polos antinómicos del imaginario social occidental, que sería el proyecto de autonomía y el imaginario racional, pseudo-racional capitalista. ¿Cómo no? Esto es para invitar, Sí, muy importante, Ricardo. Esa parte, hay una sesión en la que nos vamos a dedicar mucho al tema del desarrollo, ¿verdad? Y ahí voy a tratar de incluir precisamente toda esta temática. Hay en ese sentido, lo comentaba yo en días pasados con algún alumno de aquí de la maestría que está interesado en el tipo de problemática que tú estás planteando. Hablaba yo precisamente del grupo MOS, ¿verdad? Y particularmente Serge Latouche, ¿verdad?, que está planteando toda la cuestión de el decrecimiento convivial, ¿verdad? Y cómo todo eso de alguna manera está denunciando lo que sería el avasallamiento de lo social y de lo natural por una significación imaginaria social, ¿verdad?, del dominio, ¿verdad?, que es precisamente del dominio racional, que es precisamente una de las significaciones imaginarias sociales del occidente moderno, ¿verdad?, y digamos prácticamente la significación imaginaria social que de alguna manera ocupa el espacio, ¿verdad? En ese sentido sí me parece muy fundamental, esa parte lo vamos a ver. En ese sentido, si hubiera interés entre la audiencia, particularmente desarrollo y racionalidad es el texto clave para Castoriadis, ¿verdad? Está también de la autonomía, de la ecología a la autonomía, que es el discurso de Castoriadis y Cohn-Bendit en la Universidad de Louvain-la-Neuve en Bélgica, y está también algunas entrevistas que están en Una sociedad a la deriva. Recuerdo entre los títulos uno que se llama La ecología y los mercaderes, ¿verdad? Es una de las entrevistas, y hay otra entrevista también donde se refiere al tema, digamos, de la ecología, ¿verdad? Particularmente yo creo que el texto de la ecología a la autonomía es muy emblemático en el sentido en el cual lo estás señalando atinadamente, Ricardo. Entonces, bueno, yo dejaría ahí la sesión. No sé si hubiera alguna otra cosa urgente, si no, pues nos veríamos el próximo miércoles. Muy rápido, a ver si. Sí, exacto. Bueno, eso tiene mucho que ver, digamos, con la división tradicional de la sociedad, digamos, entre sociedad civil y sociedad política, ¿no? Que, como sabes, proviene mucho, digamos, de la Ilustración y etcétera, ¿no? Entonces Castoriadis lo que hace ahí es un poco decir, esa división de la sociedad es una división insuficiente. ¿Por qué? Porque hay aspectos de la sociedad que son del orden de lo privado público, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, por ejemplo, la intervención de los grupos religiosos en la educación, por ejemplo. ¿Qué cosa es? Pues todo el mundo te va a decir, no, pues es que es del orden de la sociedad civil.
pues no es del orden de la sociedad civil, porque ahí se están socializando niños, ¿verdad?, a través de una versión del mundo que supone obviamente una toma de posición que es política finalmente. Entonces, ¿cómo trabajar esa esfera, digamos, que no es ni estrictamente del orden de lo político en sentido de los procesos de toma de decisión, la gobernabilidad, etcétera, pero que tampoco es totalmente del orden de lo privado, ¿verdad? Es del orden precisamente del ágora, es decir, es un espacio privado público donde de alguna manera el poder tiene una realidad a través del infrapoder y los procesos de sentido, y también de alguna forma prevalece ahí aspectos que son del orden, digamos, de lo oikos, es decir, de lo privado, pues finalmente, ¿me entiendes? Entonces, es un lugar de encuentro, es más bien como una esfera que Castoriadis reivindica mucho y que en lo personal, desde la lectura que yo he hecho, es realmente, yo creo, la esfera que realmente nos interesa. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el espacio, digamos, de lo propiamente político de la Iglesia, es algo que tiene su origen en el espacio precisamente de lo privado público y en esos procesos de sentido, ¿verdad? Un poco por ahí iría. Pero lo vamos a trabajar, ¿ok?